Un té de té. ¿Ahora? No, después, cuando ya me ponga a hacer los casos clínicos. Hola, buenas noches, Buenas noches, Doc. ¿cómo están? ¿Cómo están con la tierra? ¿Cuántos somos? 13. Bueno, vamos a comenzar porque ya entramos tarde. Estaba con la otra clase, así es que vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar con infecciones, ¿sí? Y de todas las infecciones a las que la embarazada puede estar expuesta, que son múltiples, dentro de esas infecciones vamos a chequear las 7 más frecuentes, las que chequeamos día a día en la práctica obstétrica, y que son hoy 7. Sífilis, de transmisión sexual, HIV de transmisión sexual, hepatitis B y hepatitis C, que hoy de transmisión sexual, toxoplasmosis, Chagas y brucelosis. ¿Sí? Y vamos a empezar con la más común, la más antigua, que es la sífilis, que yo digo que es la más antigua, pero la más fácil de tratar, así es que, pero es la más frecuente también, es la más frecuente también. Es producida por el Treponema pallidum, sigue siendo producida por la misma, la más antigua de las enfermedades de transmisión sexual. El embarazo de la mujer sifilítica va a determinar la muerte fetal o el nacimiento del niño con sífilis congénita. La transmisión de la madre al feto se produce cuando la sífilis materna está en actividad y es excepcional que ocurra en la etapa tardía. También se puede infectar al feto a través de lesiones localizadas en el canal del parto, en la boca o en las mamas. En las embarazadas el chancro y la adenopatía regional pueden pasar inadvertidas, de hecho pasan inadvertidas. Y se puede localizar en la cara interna de los labios mayores. También se puede encontrar en menor frecuencia en la vagina y en el cuello uterino. Y también debemos saber que el embarazo complica la evolución de las lesiones genitales y perigenitales. El diagnóstico de la enfermedad normalmente se realiza por la visualización del treponema, por el examen de microscopio de campo oscuro en las lesiones húmedas o de un ganglio linfático regional a través del raspado de la lesión. Pero en el embarazo utilizamos reacciones serológicas. Y hay 2 tipos de reacciones serológicas. Unas que utilizan antígenos no treponémicos, como es la BBDL, y otras que utilizan antígenos treponémicos, como es la FTAPS, que es la Fluorescent Treponema Antibody, que son los anticuerpos, ¿no? Los antígenos, perdón, treponémicos, del treponema. ¿Cómo es el mecanismo diagnóstico en el embarazo? En el primer control prenatal efectivo, donde preguntamos todos los antecedentes, confeccionamos la ficha perinatal, solicitamos allí, ya van a ver control prenatal con la doctora Bolomo, solicitamos allí la primera reacción que usa antígenos no treponémicos, que es la BDRL. Cuando la paciente regresa, ¿sí? Si esta BDRL es negativa, vamos a repetirla en el último trimestre del embarazo.
En cambio, si la BDRL es positiva, se va a solicitar la prueba confirmatoria, que es la FTAPS. Si esta da positiva, se confirma el diagnóstico de sífilis. ¿Sí? El tratamiento en la embarazada se hace con penicilina G benzatínica de 2.400.000 unidades internacionales, una dosis por semana por 3 dosis. 3 dosis que deben ser debidamente documentadas con firma y sello por el que lo coloca, para que a la hora del parto la gente de neonatología sepan que ha sido bien tratada. Igual, por supuesto, se le pide la serología al recién nacido y se coteja, pero si ha sido bien tratada, sí, generalmente no hay ningún inconveniente, porque ante la mínima duda el feto se interna y se le aplica antibiótico. Entonces, debemos ser responsables y hacer documentar muy bien la colocación de esas inyecciones antibióticas una por semana durante 3 semanas. Y si la paciente es alérgica, ¿sí? Si es alérgica a la penicilina, le vamos a hacer tratamiento con eritromicina de 500 miligramos cada 6 horas durante 20 días. ¿Mm? Bien, ¿se entendió eso? Sí, profe. Excelente. ¿Qué pasa con la toxoplasmosis? La toxoplasmosis para el diagnóstico es un tanto más compleja y se basa en la solicitud de una prueba que hay que solicitarla tal cual y como se los digo, que siempre lo pregunto en el final, pero como muchos no escuchan las clases, no saben responder lamentablemente, ¿no? Es una parasitosis, la toxoplasmosis, su agente causal es el Toxoplasma gondii. Se presenta en 2 formas clínicas, una adquirida, en donde esta se manifiesta por una forma polisintomática, predominando cuadro ganglionario febril, o también lo puede hacer en forma neurológica, manifestándose por cuadros de encefalitis y meningoencefalitis. Y la congénita, en donde según sea la edad gestacional por la que esté cursando, ¿sí?, la embarazada, y de acuerdo, por supuesto, a la intensidad de la parasitemia, van a suceder distintos eventos como abortos, fetos muertos, prematurez o toxoplasmosis congénita. Entonces, se puede presentar entonces de 2 formas, y la congénita es la más severa, ¿no? Las reacciones serológicas que son utilizadas por el laboratorio bioquímico para la metodología diagnóstica de la toxoplasmosis son 4 pruebas. Una de estas es una de las pruebas que se va a usar. Eso lo decide el laboratorio. Puede utilizar cualquiera de estas pruebas. Test de Frenkel o toxoplasmisan, que en realidad es una prueba cutánea. Las que más se usan son la reacción de Sabini-Feldman, la reacción de hemaglutinación o el test de inmunofluorescencia, que todas se positivizan tempranamente, ¿sí?, en las primeras 2 semanas de la infección, y que una de estas va a ser una de las pruebas que se van a realizar conjuntamente con la reacción de fijación de complemento, es decir, una de esas 3 pruebas más la prueba de fijación de complemento. Porque esta se positiviza mucho más tarde que las anteriores y además puede mostrar primoinfección o infección, o reinfección, perdón. Entonces, 2 serían las pruebas que se utilizan. ¿Cómo es la metodología diagnóstica? Cuando yo quiero investigar
Generalmente el laboratorio conoce cómo tiene que hacer el método diagnóstico, pero si yo quiero ser específico, le voy a pedir, y eso es pregunta de examen, le voy a pedir serología para toxoplasmosis en muestras pareadas. En muestras pareadas. Entonces, lo que se hace es, se le extrae una muestra de sangre a la paciente y se le pide que vuelva entre 14 y 21 días para realizarle la segunda muestra. Entonces, una vez que se le realiza la segunda muestra, se procesan las dos muestras, la anterior y la actual, en forma simultánea. ¿Sí? La primera por una de las tres pruebas serológicas que mencionamos, y la última por fijación de complemento. En el caso de que las muestras de inmunoglobulina G, tengan títulos estables, eso quiere decir que los anticuerpos son antiguos y que la enfermedad es crónica, es una toxoplasmosis crónica. Generalmente siempre la IgM se solicita con la IgG, por lo tanto, para que la enfermedad sea crónica, la IgM que muestra primo infección, la IgM, que sí, va a dar, por supuesto, negativa. ¿Sí? Y si en las dos muestras pareadas, ¿sí?, hay un aumento importante en la segunda muestra, ¿sí?, hay una seroconversión importante, podemos decir que esta paciente, y la IgM por supuesto va a dar positiva, que esta paciente, ¿sí?, va a tener una infección por toxoplasmosis. En el caso de que dé negativa, generalmente se solicita en todos los trimestres, en el segundo y en el tercer trimestre, nuevamente y con las mismas características. En el caso de que la paciente sea positiva, digamos que lo que más vemos es la toxoplasmosis crónica, es decir, los anticuerpos, ¿sí?, estables en las dos muestras con una IgM negativa. En el caso de que uno tenga dudas, ¿sí?, por supuesto la deriva al infectólogo, no la va a tratar uno. Antes, en mi época de residente, tratábamos nosotros este tipo de patología porque no teníamos aún residencia de infectología en La Rioja y había pocos infectólogos, entonces generalmente en el hospital las tratábamos. Hoy se derivan al infectólogo, por supuesto, el tratamiento es multidisciplinario de estas pacientes, y el tratamiento de una paciente positiva es con espiramicina, que es la marca comercial, es robamicina, ¿sí? Yo tuve una paciente hace unos años que la tratamos al final durante todo el embarazo porque sus pruebas serológicas durante el tratamiento eran tan erráticas que no podíamos saber si siempre daban positivas, entonces el infectólogo decidió continuar durante todo el embarazo con la robamicina. Y por supuesto al año y medio se embarazó nuevamente y ahí la toxo nos daba negativa. Solicité una interconsulta con el infectólogo y efectivamente daban negativas. O sea que había estado bien tratada en el anterior embarazo. Pero ante la duda, el infectólogo va a continuar con la robamicina. Por supuesto, las reacciones adversas que tiene hacen que también deba ser monitoreada muy cerca porque no es un antibiótico que se use en el embarazo. Generalmente hay que tratarla mientras no esté embarazada, pero bueno, generalmente estas enfermedades se descubren durante el embarazo. Y por supuesto, en toda paciente con esterilidad hay que pensar en una toxoplasmosis o en una paciente, en realidad con esterilidad no, sino con infertilidad, en las abortadoras habituales, ¿no? Por la posibilidad de que produzcan abortos espontáneos, ¿no? Entonces hay que pedir toxoplasmosis siempre en este tipo de pacientes. Bien. El Chagas. El Chagas es una endemia que afecta a Sudamérica. Vemos que la provincia de La Rioja en este mapita tiene un riesgo alto.
eso pertenece a las zonas con riesgo de mayor transmisión. La vinchuca hoy en nuestra provincia es citadina, o sea, está en la ciudad por las chimeneas, por las salamandras y demás que se utilizan en invierno. Entonces, por la leña, allí viene la vinchuca. También aquí debemos hacer consideraciones diagnósticas. Hoy yo tengo una paciente con Chagas, ella no sabía que la tenía, y con toxoplasmosis a la vez. La toxoplasmosis, por suerte, nos dio crónica, y el Chagas no se trata en el embarazo, desde ya les voy diciendo, se trata fuera del embarazo, y mientras dura el tratamiento, igual que la toxoplasmosis, la paciente no debe embarazarse. Entonces, en el embarazo, también se utilizan pruebas serológicas, que por supuesto el laboratorio decidirá cuáles utilizará, y estas son las reacciones de Machado-Guerreiro, hemaglutinación, inmunofluorescencia y látex, y que se consideran positivas, ¿sí? Positivas, y estos son los detalles que debemos tener en cuenta. Se consideran positivas 2 de estas pruebas serológicas positivas, distintas, diferentes, y negativas también 2 de estas pruebas diferentes, negativas. ¿Se entendió el detalle? Sí, profe. Excelente. Y vamos por supuesto, a todos los recién nacidos de madres chagásicas, ¿sí? Se les realiza las pruebas en la sangre de cordón. Existe, me pasó a mí, el Chagas congénito, todavía el niño se está controlando en Buenos Aires, pero en mi época de residente se decía que el Chagas no se transmitía al feto. Pero hoy eso es totalmente falso, así es que hay que tener mucho cuidado. Yo, por ejemplo, a esta paciente la derivé, porque no sabemos desde cuándo es portadora, ¿no es cierto?, esta infección, la derivé al cardiólogo para que veamos cómo está su corazón, y por supuesto anoté bien alto en el carnet perinatal para cuando tengamos el nacimiento del bebé, le informe que esta paciente tiene Chagas y una toxocrónica, ¿no? Para que cuando le hagan los estudios al recién nacido, tengan en cuenta esto, se le hagan las pruebas al recién nacido. Bien, y por supuesto ya le hablé que una vez que pase el puerperio, debe realizar tratamiento. Bien, en cuanto a la brucelosis, es una enfermedad que se considera una antropozoonosis. ¿Por qué? Porque es una patología que afecta a cabras, vacas y cerdos, y el hombre se contagia por contacto directo con estos animales mediante la ingestión también de lácteos contaminados, vísceras o carnes de estos animales enfermos, ¿no? Las brucelas, que son los agentes causales, son cocobacilos gram negativos, que tienen la particularidad que son de localización intracelular. Hay 2 formas evolutivas de la enfermedad, hay una forma aguda y una forma crónica. La aguda no da síntomas patognomónicos específicos, y la forma crónica puede cursar como un aborto habitual, un parto prematuro, con esterilidad, etc. Es decir, que fíjense ustedes que hay que pedir serología para brucelosis para poder saber realmente si lo padece. Y lo mismo en aquellas mujeres con abortos recurrentes o esterilidad, también hay que solicitar brucelosis. El diagnóstico de brucelosis se hace a través de una prueba serológica en el embarazo, que es la prueba de aglutinación de Hudson, cuyo título límite para considerar infección es 1 en 200. Para tratar la brucelosis en el embarazo, porque no se trata, pero en el caso de que hagamos un análisis riesgo-beneficio y el infectólogo decida tratarla, el tratamiento son drogas que no se utilizan en el embarazo, por eso no se tratan en el embarazo. Porque fíjense con qué se hace tratamiento. Rifampicina,
que es una droga, tuberculostático, trimetroprimasulfa, que no se utiliza en el embarazo. Entonces, generalmente, la brucelosis no se trata en el embarazo. ¿Qué pasa con el HIV? Una enfermedad de transmisión sexual. La transmisión del virus causante de esta enfermedad de la madre al feto se puede producir por varias vías. Una es la vía hemática transplacentaria en el embarazo a partir de la semana 13. La otra es que durante el parto se produzca la transmisión a través de sangre o secreciones maternas. Y la tercera vía es a través de la lactancia materna. Las madres pueden ser asintomáticas, pero portadoras de la enfermedad. Ese es el estatus que tienen estas mujeres, ¿no? Son sintomáticas, pero portadoras de la enfermedad. Y la presunción diagnóstica no se basa en el riesgo epidemiológico, porque hoy el paciente generalmente miente, por eso es que se solicita. De hecho, se solicita en contra de la ley, porque debemos solicitarle legalmente permiso a la paciente para realizarle las pruebas. Pero nadie solicita permiso. Legalmente, la paciente debe autorizar. Entonces, fíjense si tendríamos que basarnos en la presunción diagnóstica a través del riesgo epidemiológico, ¿cuáles serían los factores de riesgo de ser portador del virus del HIV? La drogadicción inyectable, que nadie va a comentar. Yo en mi vida he visto que alguien me diga que se inyecta drogas o que usa drogas, alguna embarazada. Pareja adicta o bisexual, tampoco. ¿Sí? Promiscuidad o prostitución, tampoco. El paciente se lo guarda, todas estas cosas. Los tatuajes, hoy solamente podemos sospechar los tatuajes caseros, pero hoy la mayoría de las personas se realizan tatuajes en lugares permitidos. Y la paciente transfundida, que hoy se supone que a toda paciente con transfusión que necesita una transfusión se les hacen las pruebas pertinentes. El screening serológico en el embarazo se hace a través de la prueba de ELISA, y la confirmación diagnóstica, en caso de ser positivo, se hace a través del Western blot. Yo nunca he visto que una ELISA para HIV dé positiva y un Western blot negativo, siempre da positivo. Y el tratamiento, hoy, por suerte, se puede realizar en el embarazo sin ningún problema. Hay drogas retrovirales seguras para el embarazo, y la única característica que debemos tener en cuenta los obstetras es que cuando programamos la cesárea, porque la paciente va a cesárea, se interrumpe por vía alta y además se proscribe la lactancia por las vías de transmisión, lo que debemos hacer para evitar la transmisión vertical en el momento del parto es la administración, una hora antes de la cesárea, de sidobudina, que es el Acetate, 100 miligramos, ¿sí? Una ampolla, ¿sí? Colocada en 200 centímetros cúbicos o 250 de dextrosa, generalmente a pasar en una hora, para prevenir la transmisión vertical. Y al feto, posterior al nacimiento, se le da, ¿no?, también sidobudina, ¿sí? Por vía oral, en forma de jarabe, para evitar la transmisión materno-fetal. Doctora, ¿Sí? ¿podría volver a repetir el tratamiento que se me cortó? Bien. No dije de tratamiento, porque en realidad el tratamiento lo dirige el infectólogo, pero que hay drogas seguras en el embarazo hoy. Drogas seguras como por ejemplo tenofovir, son drogas retrovirales seguras en el embarazo hoy.
Y el único detalle es que para evitar la transmisión vertical al final del embarazo, una vez programada la cesárea, porque la paciente va a finalización de su embarazo por la vía alta y se proscribe la lactancia, es la colocación una hora antes de la cesárea de acetate o sidobudina, una ampolla a pasar en 200 centímetros cúbicos de dextrosa en una hora, y una hora previa a la cesárea. Y luego, al nacimiento, al recién nacido, se le administra un jarabe de sidobudina por aproximadamente 6 semanas. ¿Se entendió? Sí, doctora, gracias. ¿Qué pasa con la hepatitis B? La hepatitis B está producida por un hepatnavirus, ADN o virus de la hepatitis B. El contagio se produce a través de la sangre, el semen o a través de la infección madre-hijo. Es muy similar al HIV. La transmisión perinatal ocurre en el 95% de los casos y la intrauterina solo en el 5% y en el último trimestre del embarazo. Es decir, que predomina la transmisión perinatal. Los síntomas no son patognomónicos, porque generalmente son malestar, cansancio, mialgia, artralgia, que la embarazada la tiene, generalmente cura ad internum o se transforma, ¿sí?, en una hepatitis crónica activa. En este caso, el portador es decir, el enfermo se va a comportar como portador, pero con capacidad infectante por los medios antes mencionados. El embarazo no altera el curso de la enfermedad, ¿sí? El diagnóstico serológico se basa en la detección del HBs antígeno, ¿sí?, en toda gestante en el primer control prenatal. Es decir, le pido serología para hepatitis B. Los factores de riesgo para esta enfermedad son las usuarias con drogas parenterales, las pacientes que tengan más de una pareja en los últimos 6 meses, las gestantes con parejas con hepatitis B positivas, pacientes que cursen o estén en tratamientos de otra ITS, sabemos que tenemos que buscar otra. El seguimiento generalmente cuando la paciente, su serología da positiva, uno a dónde la deriva, el hepatólogo. Entonces el hepatólogo solicita otros antígenos, ¿sí? Evalúa la replicación viral, la carga viral, y por supuesto va a solicitar todo un laboratorio de transaminasas, coagulación, para ver la función hepática, porque afecta básicamente al hígado, serología para otras ITS, va a ver el estado serológico de la pareja, ¿sí? Y si la pareja estuviera negativa, se va a recomendar la vacunación. Y la embarazada también se vacuna, ¿sí? Es decir, vamos a vacunar a toda paciente hepatitis B negativa con 3 dosis, a las 0, al mes y a los 6 meses de la primera dosis. ¿Sí? Y por supuesto, se vacuna al recién nacido inmediatamente nace. El tratamiento en el embarazo, antes no se trataba, ¿sí? Generalmente se pedía que se cuide un poco en las comidas. Hoy, en el caso de carga viral elevada y alteración de las transaminasas, la paciente puede recibir tratamiento durante la gestación y generalmente utilizan drogas seguras en el embarazo, como la lamivudina, tenofovir o telvibudina. Es decir, que son drogas que se utilizan en las pacientes HIV positivas. Son drogas seguras en lo que la mujer puede recibir tratamiento. Y el tratamiento va a apuntar a prevenir la transmisión vertical. Bien. Perfecto. El manejo entonces lo hace el hepatólogo, el infectólogo. Generalmente el tratamiento antiviral comienza a las 28 semanas y va a perdurar por 4 meses posparto, porque se cree que manteniendo los 4 meses posparto se puede también ayudar a disminuir el riesgo de rebote de la enfermedad al suspender el tratamiento. Por eso es que se
va a mantener 4 meses posparto, y siempre con el control de la carga viral y las transaminasas posparto y el manejo por parte del hepatólogo. ¿Qué pasa con la conducta obstétrica? La paciente va a cesárea. ¿Por qué? Porque se trata como el HIV, pero en este caso no se proscribe la lactancia. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profe. Y en cuanto a la hepatitis C, que hoy es considerada transmisión sexual, debemos decir que es una enfermedad que se diagnostica en el embarazo por la presencia de transaminasas elevadas, leve a moderadas, en una paciente asintomática. ¿Sí? La hepatitis C es muy nueva, tiene una prevalencia, según la Organización Mundial de la Salud, del 3%, lo que representa aproximadamente 170 millones de personas infectadas en el mundo. O sea que no es cualquier cosa, y es más, los conocimientos actuales son estos. La infección de esta enfermedad se presenta como una infección aguda, una hepatitis aguda, generalmente asintomática, puede pasar por largos tiempos asintomática. Esa es la particularidad que tiene esta enfermedad, no dar síntomas por largo tiempo, pero sí, de pronto debutar y ya con una cirrosis hepática o una insuficiencia hepática. Esa es la característica que tiene esta enfermedad y que la hace que la investiguemos. Y sobre todo, cuando tengamos, ¿sí?, transaminasas elevadas en una paciente asintomática, hay que sospecharla. Hay que pedirla de rutina. De rutina. Bien. Por supuesto, en el caso que la paciente dé positiva, debo derivarla al hepatólogo. El manejo lo hace el hepatólogo. Si el embarazo continúa, porque generalmente, como les dije, hacen periodos prolongados de latencia, ¿no?, estás asintomática durante largos periodos. Por supuesto que se puede tratar esta enfermedad, no digo que no, pero en el embarazo, si no se trata, la derivamos al hepatólogo, quien, por supuesto, la va a controlar, sobre todo por las transaminasas. Y bueno, vamos a ver que vamos a dosar para el diagnóstico anticuerpos antihepatitis C, que son muy sensibles, y un dosaje negativo descarta la enfermedad. ¿Sí? Los anticuerpos de la madre son detectados en el recién nacido de una madre infectado, aun cuando no haya transmisión vertical del virus, por lo que en los niños nacidos de madres infectadas, la serología se realiza no antes de los 15 meses de vida, al recién nacido, ¿no? Bien. Perfecto. Bien. El tratamiento generalmente se hace fuera del embarazo con una terapia que es la combinación de peginterferón y ribavirina, que están contraindicados en el embarazo. No hay ninguna intervención profiláctica en el recién nacido que disminuya la posibilidad de transmisión. No hay evidencias que la infección por hepatitis C produzca complicaciones en el embarazo, y no se proscribe el parto natural, el parto por vía vaginal, salvo en casos con coinfección por HIV. Y no se suspende la lactancia materna. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a dejar aquí porque ya la verdad que estoy cansada, vengo de otra clase. Y el miércoles vamos a terminar con infección urinaria, vamos a ver, vamos a tratar de ver inducción del parto, y nos quedarían creo que 2 temas más y ya terminamos. El jueves vamos a terminar.
Bueno, los veo el miércoles. Hasta luego, profe. Chao. Buenas noches. Doctora, buenas noches.